Imagina por un momento, un joven camina solo por el desierto, vestido con una túnica de colores que brilla bajo el sol. Sus hermanos lo ven venir y susurran entre ellos: ahí viene el soñador. ¿Qué pasará con sus sueños? Y si te dijera que en esa escena familiar se decide el destino de toda una nación, y si una sola decisión entre hermanos revela cómo nuestras elecciones marcan para siempre nuestra identidad y la de las generaciones futuras, quédate conmigo porque hoy en esta parashá vamos a leer, sin saltarnos ni una sola palabra, el estudio completo tal como está. Prepárate porque no es solo una historia, es un espejo. Leamos Bereshit, capítulo 37, de los versículos 19 y 22. Dijeron el uno al otro: he aquí el hombre de los sueños, aquel que está viniendo, y ahora venid, matémosle y arrojémosle en alguna de las cisternas y diremos: una fiera salvaje le ha devorado, y veremos qué serán sus sueños. Lo escuchó Reubén y le libró de mano de ellos. Dijo: no atentemos contra su vida. Les dijo Reubén: no derraméis sangre, arrojadle a esta cisterna que está en el desierto, mas la mano no tendáis contra él, para librarle de la mano de ellos, para devolverle a su padre. Ahora Bereshit capítulo 37 de los versículos 26 y 27. Dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué provecho que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vamos, vendámosle a los ismaelim, mas nuestra mano no sea contra él, pues nuestro hermano, nuestra carne es. Y le escucharon sus hermanos. En esta parashá quiero mostrarle cómo la identidad de los hijos de Jacob va tomando forma mientras leemos su Torá. En la parashá anterior hemos visto cómo sus decisiones marcaron el rumbo de esta grande nación, y quiero recordarles que estos 12 hijos y una hija, hasta el momento de lo que llevamos de estudio, no fueron buenas decisiones. Primero encontramos que Dina, la hija de Jacob, fue abusada por un príncipe por querer conocer la cultura de las jóvenes de Canaán. A simple vista pareciera ser algo inofensivo querer conocer alguna cultura diferente, pero a veces esa toma de decisiones sin conocimiento de la historia puede traer grandes consecuencias. Por eso, Hashem recuerda al pueblo de Israel siglos después de que son liberados de la esclavitud en Egipto y los está llevando a esta tierra donde Dinah fue abusada siglos antes, que no se tienen que relacionar, que no se deben de juntar, emparentar, ni siquiera conocer, porque esa decisión que tomó a su tiempo Dinah no fue una buena decisión, y es por eso que Hashem les ordena que no se mezclen. Leamos Devarim, capítulo 7, versículos del 3 al 4. No te emparentéis con ellos, tus hijas no darás para sus hijos, y sus hijas no tomarán para tu hijo, ya que apartará a tu hijo de en pos de mí, y servirán dioses otros, y se encenderá el furor de Adonai contra vosotros, y te destruirá pronto. Ahora vemos que después de que el príncipe de Sechem abusa de la hija de Jacob, entra en escena ahora dos hijos de Jacob, Simeón y Levi. Aunque la Torá muestra que cuando el padre de Sechem y sus hijos van con Jacob a querer remediar el abuso que hicieron con su hija al querer tomarla como esposa, la Biblia muestra que los hijos de Jacob hablaron con engaño para llegar a un acuerdo. La Biblia generaliza que todos hablaron con engaño, pero versículos después nombran a Simeón y a Levi, hermanos directos de Dinah. Recordemos que Jacob tuvo hijos de 4 mujeres y ya hemos explicado esto en estudios pasados. Tuvo 7 hijos con su primera esposa, que es Leah, 2 hijos con Rachel, que fue su segunda esposa, 2 hijos con la sierva de Rachel y 2 hijos con la sierva de Leah. En otro estudio hablaré más de esta genealogía y las decisiones que tomaron tanto Lea y Rachel de darle a sus siervas para concubinas a Jacob. Pero regresando al tema principal, Simeón y Leví eran hermanos directos de Dinah, por parte de su madre Lea, y al conocer lo que hizo el príncipe de Sechem, deciden ir a la ciudad y matar a todos los habitantes a filo de espada en venganza. Nuevamente vemos que una decisión que probablemente ellos lo vieron de justicia,
que en realidad era venganza, hizo que la tierra de Canaán ahora trataran de eliminar a Jacob y a toda su casa, y esta decisión de sus dos hijos hizo que Jacob huyera con toda su casa para evitar su exterminio. Leamos Bereshit capítulo 35 de los versículos 5. Partieron y hubo terror de Elohim sobre la ciudad que estaban en su derredor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ahora Jacob se instaura en otra región de Canaán más allá del Migdal Eder, y la Torá muestra que muere su esposa Rachel y su hijo primogénito Reubén va y se acuesta con la concubina de su padre Jacob. Este estudio fue explicado en la parashá anterior donde hablamos por qué Reubén hizo esta acción, y mostré más detalladamente que nuevamente esta decisión hizo que perdiera su primogenitura, fuera dada a los hijos ahora de Yosef. Aquí vemos que los 4 hijos de Lea, Dina, Simeón, Leví y Reubén tomaron malas decisiones y ocasionaron desestabilización familiar, y ahora se introduciría otro hijo de Lea, Yehudá, al tomar la decisión de vender a su hermano Yosef. Para entrar ahora sí al tema principal, recordemos que Rachel llega a tener 2 hijos ya en la ancianidad de Jacob, y estos fueron Yosef y Benjamín. Después que Rachel le da su segundo hijo a Jacob, Rachel muere ya que el parto se complica. Se puede entender que Jacob tiene un apego mayor con los hijos de Rachel y más con el primogénito de Rachel. Leamos Bereshit capítulo 37 versículo 3. Empero amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era para él hijo de su ancianidad y él le había hecho una túnica ornamentada. Debido a esto, y por ser mayoría hijos descendientes de Lea, tuvieron envidia de su hermano Yosef. Y aquí no quiero incluir a Benjamín, ya que si nos vamos cronológicamente, él pudiera ser un infante de 1 a 5 años probablemente, ya que recordemos que la Torá muestra que fue el último en nacer. El más grande era Reubén, que pudiera rondar entre los 23 años, Simeón entre los 22 años, Leví entre los 21 años, Judá entre los 20 años, Isaacar entre los 19 años, Zabulón entre los 18, Dina entre los 17, estos siendo los hijos de Lea. Ahora de la sierva de Rachel, Bilha, su hijo Dan entre los 20 o 21 años, Neftalí entre los 19. De la sierva de Lea, Silpa tuvo a Gad, que pudiera tener entre 19 a 20 años y hacer entre 18 y 19 años. Y como ya les había comentado, Raquel tuvo 2 hijos. José, que en el momento que pudo haber sido vendido por sus hermanos, él pudiera haber tenido entre 17 años, y su hermano Benjamín probablemente entre 1 año a 5 años, o incluso pudiera ser un recién nacido. Todas estas edades son suposiciones que, si leemos Bereshit en orden cronológico, nos pudieran dar esa edad para poder comprender un poco las edades de los hijos de Jacob en el momento en que sus hermanos deciden primero matarlo, pero al final el que decide venderlo fue su hermano Judá. Leamos nuevamente cómo reaccionó tanto Reubén como Judá. Bereshit capítulo 37 de los versículos 26 y 27. Dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué provecho que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Vamos, vendámosle a los ismaelín, mas nuestras manos no sean contra él, pues nuestro hermano nuestra carne es. Y le escucharon sus hermanos. Ahora, ¿qué dicen los sabios de estos 2 textos? Podemos ver algo más profundo que solo la historia que leemos. Porque los sabios de Israel explican que aquí no solo hay una decisión, sino 2 formas diferentes de actuar delante del pecado y la responsabilidad. Primero, sobre Rubén, los sabios enseñan que él no estaba de acuerdo con matar a Yosef. La misma Torá dice que lo quería librar para devolverlo a su padre. Es decir, su intención no era mal. Él quería salvarlo completamente, pero no lo hizo de frente. No se levantó contra sus hermanos para detenerlos directamente, sino que buscó una forma indirecta diciendo que lo echaran a la cisterna. Los sabios explican que esta cisterna no era un lugar seguro. Incluso mencionan que habían serpientes y escorpiones. Entonces Reubén, en lugar de poner su vida a su autoridad para salvar a su hermano, lo deja en una situación de peligro esperando regresar después. Como quien dice, hizo lo correcto pero a medias. Tuvo una buena intención pero no tuvo firmeza para actuar completamente.
Y algunos sabios también dicen que él buscaba reparar su error anterior con su padre. Entonces su acción también tenía una carga personal. Después vemos a Yehudá. Y los sabios dicen que él cambia el rumbo de la historia, porque evita que maten a Yosef. Pero su razón no era completamente pura. Cuando él dice, ¿qué provecho hay en matarlo? Los sabios entienden que también había un interés, no solo compasión, sino que vio una oportunidad en venderlo. Entonces él salva la vida de su hermano, pero permite su sufrimiento. Los sabios enseñan que Yehudá pudo haber ido más allá y haberlo regresado con su padre como Reubén quería hacerlo, pero no lo hizo. Tomó una decisión intermedia. Ni lo mató, pero tampoco lo salvó completamente. Y por esta razón dicen que él carga responsabilidad por lo que pasó después. Y aquí es donde los sabios conectan esto con lo que viene después en la vida de Yehuda, porque su historia no termina aquí, sino que pasa por un proceso. Leamos Bereshit capítulo 38 de los versículos 25 al 26. Ella fue sacada y ella envió a su suegro, diciendo, del varón a quien pertenece estas cosas, estoy encinta. Y dijo, reconoce, por favor, de quién son este sello, este cordón y este báculo. Entonces reconoció Yehudá y dijo, más justa es ella que yo, porque no le he dado a Selá, mi hijo, y no la conoció más. Aquí los sabios dicen que por primera vez Yehudá asume su error públicamente. Ya no es como antes que calcula o encubre. Ahora reconoce y dice, ella es más justa que yo. Este es un cambio interno muy fuerte. Y ese cambio llegó a su punto más alto cuando se enfrenta a Yosef sin saber que es su hermano. Leamos Bereshit capítulo 44 de los versículos 32 al 33. Porque tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Aquí los sabios dicen que Yehudá ya no es el mismo. Ahora no está buscando provecho ni una salida fácil. Ahora está dispuesto a entregar su vida por su hermano. Lo que no hizo con Yosef, ahora lo hace con Benjamín. Entonces los sabios ven un contraste muy fuerte. Reubén quiso hacer lo correcto, pero no tuvo la fuerza para hacerlo completamente. Yehudá no comenzó bien, pero fue transformado hasta llegar a dar su vida por su hermano. Ahora si vemos lo que sucede cuando Jacob da su bendición en Bereshit capítulo 49, los sabios explican que esto no es solo una bendición, es como un espejo donde se refleja todo lo que hicieron antes. Aquí ya no hay intención, aquí ya se ve el resultado final de su decisión. Comencemos con Reubén. Bereshit capítulo 49 de los versículos 3 al 4. Reubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y el comienzo de mi vigor, preeminente en elevación. Preeminente fuerte, presuroso cual agua, no serás preeminente cuando subiste sobre la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho, él subió. Los sabios enseñan que aquí se ve claramente las consecuencias de su acción. No solo perdió la primogenitura, sino que también perdió el liderazgo que le correspondía por ser el primero. Dicen que su problema no fue solo lo que hizo con Bilhá, sino su falta de estabilidad. Era impetuoso, como agua que no se puede contener, y eso mismo vimos cuando intentó salvar a Yosef. Quiso hacer lo correcto, pero no tuvo la firmeza para hacerlo completamente. Ahora vemos a Simeón y Leví. Leamos Bereshit capítulo 49 de los versículos 5 al 7. Simeón y Leví, hermanos, objetos de violencia son sus armas. En su conciliábulo no está mi ser, en su congregación no se reúna mi persona, pues con su furor han matado a hombres y con plena voluntad han desgarrado toros. Maldecidos sean su furor, pues es violento, y su saña, pues ha sido dura. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. Los sabios dicen que esto es directamente por lo que hicieron en Sechem. Su celo sin control se convirtió en violencia. Pero aquí hay algo profundo, porque aunque ambos reciben la misma palabra, su destino no termina igual. Simeón es absorbido dentro de Judá, pierde fuerza como tribu, y Leví es esparcido también.
Pero los sabios enseñan que Leví transforma ese celo y lo usa para Hashem. Leamos Shemot capítulo 32 de los versículos 26. Se puso de pie Moshe en la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está con Adonai? Que venga hacia mí. Y se reunieron en torno de él todos los hijos de Leví. Aquí los sabios dicen que Leví toma esa misma intensidad que antes fue para destrucción y ahora la usa para defender el nombre de Hashem. Por eso, aunque fue esparcido, no fue destruido, sino apartado para servicio. Ahora entramos con Yehudá. Bereshit capítulo 49 de los versículos 8 al 10. Yehudá, tú te lo harán tus hermanos, tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Habrán de prosternarse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres tú, Yehudá, de la presa devorada. Hijo mío, has ascendido, se ha postrado y yace cuál león y cuál leona. ¿Quién habrá de levantarlo? No habrá de apartarse el cetro de Yehudá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él obedecerán los pueblos. Aquí los sabios hacen una pregunta fuerte. ¿Cómo es que Yehudá recibe el liderazgo si fue el que propuso vender a su hermano? Y la respuesta que dan es que Yehudá hizo algo que los demás no hicieron. Él reconoció su error y cambió. Leamos Bereshit capítulo 38 de los versículos 25 al 26. Y ella era sacada y ella mandó a decir a su suegro: del hombre a quien estas cosas pertenecen yo estoy encinta. Y dijo: reconoce ahora de quién es el sello, los cordones y el cayado. Estos. Lo reconoció Yehudá y dijo: ella es más justa que yo, ya que no le he dado para Selah, mi hijo, y él no volvió a intimar con ella. Los sabios dicen que aquí Yehudá rompe con el orgullo, ya no encubre, ya no calcula, ahora reconoce públicamente su error. Y ese cambio llega a su punto más alto cuando se enfrenta a Yosef sin saber quién es. Leamos Bereshit capítulo 44 de los versículos 32 al 33. Pues tu servidor ha salido fiador por el mozo, frente a mi padre, diciendo: si no te lo trajere hasta ti, habré pecado para mi padre por todos los días. Y ahora permanezca por favor tu servidor en lugar del mozo como esclavo para mi señor, pero que el mozo ascienda con sus hermanos. Aquí los sabios enseñan que Yehudá hace lo que no hizo antes con Yosef. Ahora no busca provecho, ahora no busca salida fácil, ahora está dispuesto a dar su vida por su hermano. Entonces los sabios concluyen algo muy claro. Reubén tenía la posesión, pero la perdió por su inestabilidad. Simeón y Leví tenían celo, pero uno lo dejó en violencia y el otro lo transformó. Yehudá no comenzó bien, pero cambió, reconoció y asumió su responsabilidad. Y la enseñanza que dejan es que no basta con tener buenas intenciones ni con evitar lo peor, sino que Hashem busca responsabilidad completa, reconocer el error y estar dispuesto a corregir aún si cuesta todo. Esta parashá nos revela que la verdadera transformación no nace de la perfección inicial, sino de la humildad para reconocer nuestros fallos y la valentía para cambiar. Amigos, escuchen las palabras del Mesías Yeshua resonando hoy en esta parashá. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Como Yehudá, que pasó de calcular y vender a sus hermanos a ofrecerse como rescate por Benjamín, Yeshua nos llama a pasar de intenciones a medias a una entrega total. No se trata solo de evitar el mal, sino de elegir el bien con todo el corazón, asumiendo responsabilidad y restaurando lo roto. Que esta historia nos impulse a ser como Leví, convirtiendo nuestro celo en servicio santo, y como Judá, permitiendo que el arrepentimiento genuino nos lleve al liderazgo que honra a Hashem. En Yeshua encontramos la gracia que transforma nuestras peores decisiones en testimonios de redención. Shalom.